Un cordial saludo. Vamos a iniciar generalidades dentro del contexto del decreto 1507 del 2014. Le presento a Prof. Esperanza Rodríguez, una terapeuta ocupacional, que es la que me viene acompañándonos o nos estamos acompañando durante todo este proceso de construcción del decreto, igualmente en estas presentaciones. Esperanza es especialista en Administración de Salud Ocupacional y magíster en Discapacidad e Inclusión Social. Cordial saludo, yo les presento a mi compañero de trabajo desde el año 2009, el doctor Ernest Rodolfo Suárez Vega. Él es especialista en Medicina del Trabajo, especialista en Derecho Laboral y especialista en Salud Ocupacional. Para la sesión de hoy, todos los participantes van a estar compartiendo con nosotros, como decía el doctor Ernest, las generalidades del manual desde su fundamentación conceptual y desde su fundamentación técnica. Bienvenidos. No podemos apartarnos de la Ley 100 del 23 de diciembre de 1993. Es de señalar que ya se dio todo un contexto de la parte legal en los capítulos anteriores. Entonces, pero sí voy a retomar un artículo. De hecho, el artículo que debería retomar inicialmente sería el artículo 5 de la Ley 100 del 93, la cual dice que en desarrollo del artículo 48 de la Constitución Política Nacional se crea la seguridad social en Colombia y a la vez le da facultades o oportunidades para que el sector privado y público la administre. Igualmente, el artículo 8 de la Ley 100 del 93 es el que crea el sistema como una entidad de seguridad social integral, como un conjunto armónico entre entidades públicas y privadas. Vimos que el artículo 48 establecía que estas entidades públicas y privadas podían administrar seguridad social. Pero en este mismo artículo se señala que se crean tres regímenes generales, uno para pensiones, otro para salud y otro para riesgos profesionales. De igual manera se establece que cada uno de estos regímenes tiene unas normas y unos procedimientos. Y estas normas y procedimientos nos están señalando, nos están creando un debido proceso desde el momento en que se afilia a una persona, en el momento en que afilia a sus beneficiarios y en el momento en que se van a pagar las diferentes aportes o cotizaciones al sistema. Y a la vez dice quiénes pagan, en qué forma, si es compartida o no la seguridad social. A manera de ejemplo, en el caso del régimen de pensiones, si el trabajador es dependiente, pues la cotización o aportes que se realizan al sistema se hacen en conjunto con el empleado. Y si el trabajador afiliado es independiente, él pagará todos sus aportes en una forma 100%. En salud es igualmente, como en pensiones, se distribuyen proporcionalmente de acuerdo al marco de la Ley 100 del 93. Y en el caso de riesgos profesionales, pues se entiende que es el empleador que asume todos estos aportes o estas cotizaciones a la ARL donde esté afiliado. Ya hablando de cada uno de los regímenes, encontramos que tienen unas normas generales muy propias. En el caso del Sistema General de Pensiones, encontramos que está regulado por la Ley 100 del 93, desde el artículo 38 al 44. Tenemos también el artículo 11 de la Ley 797 de enero de 2003 y tenemos el artículo 1 de la Ley 860 del 2003. Es de señalar que el Sistema General de Pensiones, pues, como ya se había advertido en la parte de aspectos legales, tiene el régimen solidario prima media con prestación definida y a la vez tiene también el régimen de ahorro individual con solidaridad. Las normas generales que nos regula el sistema general en salud, pues tenemos de hecho la Ley 100 del 93, tenemos igualmente la Ley 1438, la 1122 y hay una serie de normas que establece entre ellas la que regula las enfermedades huérfanas. También está conformado por unas entidades promotoras de salud que son nuestras administradoras y tenemos las instituciones prestadoras de servicios de salud. Lo mismo en el régimen de riesgos profesionales, pues hoy llamado riesgos laborales,
pues desde que nació también está regulado por la Ley 100 del 93, el decreto con fuerza Ley 1295 del 94, la Ley 776 de diciembre 17 del 2001 y la Ley 1562 de julio del 2012. Entonces, este es el marco general del sistema, el cual va a dar pie que nazca el decreto 1507 de agosto 12 del 2014. Cuando hacemos referencia a qué es lo que está reglamentando el decreto 1507 de agosto del 2014, pues empezamos a decir que el artículo 41 de la Ley 100 del 93, que fue modificado inicialmente por el artículo 52 de la Ley 962 del 2005, actualmente está regulado por el artículo 142 del decreto 019 de enero del 2012. Entonces, este artículo 142 modifica, y a la vez en su modificación del artículo 41 de la Ley 100 establece que las calificaciones de pérdida de capacidad laboral o estado de invalidez se determinará con base en el manual único para la calificación de invalidez, vigente a la fecha de calificación. Es decir, que si hay una solicitud a partir del 13 de febrero del 2015, se debe aplicar el decreto 1507 de agosto 12 del 2014. Igualmente, el artículo 9 de la Ley 776 del 2002 está en la misma forma que el artículo anterior, estableciendo que estas incapacidades permanentes parciales, el estado de invalidez en el Sistema General de Arreglos Laborales, se utiliza y se debe aplicar el Manual Único de Calificación de Invalidez vigente a la fecha de calificación. La Ley 1562 de julio del 2012, en su artículo 18, retoma el Manual Único de Calificación de Invalidez y trae en este mismo artículo el artículo 142 del decreto Ley 019 del 2005. Entonces, es así que este decreto 1507 de agosto 12 del 2014 está reglamentando estas normas generales y es el cual vamos a desarrollar hoy en sus generalidades. Empezamos el objeto. El objeto de este decreto es expedir un manual, y al momento de expedirse se llama Manual Único para la Calificación de la Pérdida de Capacidad Laboral y Ocupacional. Es de aclarar que este artículo crea un manual y le hace una adición, utiliza una expresión, que es una expresión muy importante. Durante el desarrollo vamos a mostrar la importancia de la expresión ocupacional. Entonces, apartándonos del decreto 917 de 1999, que era calificación de la pérdida de capacidad laboral, en este decreto se amplía y se va a llamar calificación de la pérdida de la capacidad laboral y ocupacional. Esto para evaluar pérdida de capacidad laboral y ocupacional de cualquier origen. Entonces, muy independiente al origen es el manual único para estos efectos. Y esto en reglamentación de los artículos que señalé antes, que están en esta misma presentación. Hay un campo o ámbito de aplicación. Esto es una norma y ya habíamos mostrado que este hace parte de la Constitución Política Nacional. Es una norma reglamentaria de las normas generales que vimos, por lo tanto tiene un campo, un ámbito de aplicación. El contenido de este manual, de este decreto que adopta este anexo llamado Manual Único de Calificación de la Pérdida de Capacidad Laboral y Ocupacional, se aplica a todos los habitantes del territorio nacional, a los trabajadores, no importa que sean del sector público, oficial, semioficial, en todos sus órdenes, igualmente del sector privado en general, independientemente del tipo de contratación o vinculación, llámese contrato individual del trabajo, llámese contratos administrativos, llámese inclusive órdenes de servicio, no importa. Aquí hay que señalar que cualquier persona que celebre un contrato independiente a su tipo de vinculación con el sector privado o con el sector público oficial o mixto,
entonces está obligado a que se le aplique este decreto. Y este decreto es, ya como lo señalamos, para determinar la pérdida de capacidad laboral de cualquier origen. Y cuando hablamos de cualquier origen, estamos hablando de unas contingencias de orden laboral o unas contingencias de orden común. Dentro del mismo campo de aplicación o ámbito de aplicación, se señala en su artículo segundo que no se aplica en aquellos casos de subsidios o solicitud de beneficios establecidos en la Ley 13 de 1997, entre otras que va a señalar Esperanza. El artículo segundo de este decreto 1507 retoma algo importante para la población colombiana. Es conocido que la Ley 361 y la Ley 1429 del año 2010 establecen una serie de beneficios tanto para las personas como para las empresas que llevan a cabo procesos de inclusión para las personas en situación de discapacidad. Para tal efecto, el decreto 1507, en su proceso de construcción, se dio a la tarea de identificar las principales barreras a las cuales se enfrentan hoy desde un enfoque de derechos las personas en situación de discapacidad. Por tanto, se espera que a un mediano o largo plazo todos los beneficios por Ley 361, 1429, así como otros beneficios establecidos desde otros contextos legales, sean aplicables desde un proceso que está a puertas de salir en Colombia, denominado certificación de discapacidad. Es importante que ustedes tengan en cuenta acá que a la fecha hemos podido venir cometiendo un error no solamente conceptual, sino un error práctico al creer y al hacerles creer a las personas que en Colombia se da la certificación de discapacidad. En Colombia realmente, y de acuerdo a todo el contexto legal, lo que se expide es un certificado médico. Sin embargo, este certificado médico, cuando lo entramos a analizar desde lo que establece la Ley 361 de 1997 y la 1429 de 2010, no expresa realmente lo que se espera en términos de lo que sería o lo que va a ser una certificación de discapacidad. Este proceso de certificación de discapacidad será competencia como tal por parte de las empresas promotoras de salud a las cuales se encuentran afiliadas las personas que requieren este proceso como tal. Para tal efecto, el decreto 1507 no será aplicable para ellos en determinado momento. Sin embargo, es importante anotar que a la fecha y hasta que no salga el acto administrativo que establezca la certificación de discapacidad en Colombia, este decreto 1507, por la manera en que se proyectó, por la manera en que fue pensado, podrá ser aplicable para la población hasta que no entre en vigor la otra norma. Sí, es importante señalar lo que dice Esperanza, que se puede aplicar hasta tanto salga un decreto o una resolución por parte del Ministerio de Salud, donde se establezca y se diga cómo se certifica estas clases de discapacitados. El artículo segundo no está prohibiendo expresamente a que la EPS haga uso de este decreto. De hecho, se puede hacer uso de este decreto hasta tanto no salga una norma expresa o específica para calificar o certificar discapacidades para todos estos beneficios que le acabo de mencionar. Bueno, en términos de definiciones, el artículo tercero del decreto 1507 nos empieza a mostrar uno de los avances más importantes de este decreto y es su actualización conceptual. Uno de los primeros términos que ustedes van a encontrar es el concepto de discapacidad. Discapacidad hoy en día es considerado uno de los términos que más avanza en los campos del conocimiento. Es importante precisar que para efectos de esta herramienta como tal, se asume como un término genérico que se relaciona con las limitaciones en la actividad o en las actividades que una persona puede llegar a presentar. Sin embargo, el concepto de discapacidad es un concepto que engloba premisas fundamentales en términos de deficiencia, en términos de desempeño, en términos de capacidad y en términos de facilitadores y de barreras a los cuales se puede enfrentar una persona en determinado momento.
La discapacidad como tal se expresa en términos de magnitud, se expresa en términos de gravedad y para efectos prácticos, las limitaciones en las actividades denominados para efectos de la herramienta otras áreas ocupacionales se valoran en el título segundo. El título segundo, por lo tanto, hará un énfasis en lo que es la valoración del rol laboral, la valoración del rol ocupacional y otras áreas ocupacionales, todo esto fundamentado desde el estándar semántico internacional, clasificación internacional del funcionamiento y la discapacidad y la salud, versión 2001, que fue la que se tuvo en cuenta para efectos de construcción de la herramienta. Otro de los términos que ustedes encuentran es el de deficiencia. El concepto de deficiencia es un concepto que no ha cambiado desde la década del 80. Simplemente tiene una actualización y una modernización de las expresiones lingüísticas a las cuales se refiere. Para efectos de la herramienta, la deficiencia hace énfasis en las alteraciones en los problemas que puede presentar una persona en sus funciones fisiológicas o en las estructuras corporales. Cuando nosotros hablamos de funciones fisiológicas y de estructuras corporales, hay una relación directa, por ejemplo, entre lo que es el ojo y las funciones que tiene el ojo en términos de visión, ya sea visión de profundidad, visión lejana, visión cercana. Puede consistir entonces la deficiencia en una pérdida, en un defecto, en una anomalía o en cualquier otra desviación significativa respecto a una norma que estadísticamente ha sido establecida por la sociedad. La deficiencia siempre va a ser la parte objetiva de algo que se denomina condición de salud y que normalmente se interpreta o se estructura desde un diagnóstico clínico. Otros términos que aparecen y que tienen que ver mucho con la evolución del concepto de discapacidad en estos momentos son los conceptos de capacidad y es el concepto de actividad. ¿Qué es actividad y qué es capacidad? Actividad como tal es la realización de una tarea o de una acción por parte de una persona. Por ejemplo, esto que ustedes están viendo en este momento, la actividad de hablar, la actividad de expresarme, es eso. Es la ejecución, es la realización de una acción que en estos momentos yo estoy llevando a cabo. Sin embargo, la capacidad tiene que ver con la aptitud que una persona, en este caso yo, que estoy siendo la facilitadora, necesito para poder realizar esa tarea o esa acción. La capacidad es un repertorio mucho más amplio de lo que expresa realmente la integralidad del ser humano. Para efectos del 1507, el equipo constructor hace una precisión conceptual y es el concepto de capacidad laboral. ¿Por qué? Porque esta es una herramienta que, como lo expresaba Hermes en un primer momento, hace la calificación y la valoración de lo que es la pérdida de capacidad laboral y la pérdida de capacidad ocupacional. Esto es algo importante en términos de evolución al decreto 917. ¿Por qué? Porque en el decreto 917 nosotros solamente estábamos hablando del concepto de capacidad laboral. ¿Cómo se entiende entonces la capacidad laboral? Pues básicamente como un conjunto muy amplio, donde entran en juego las destrezas, las aptitudes y las potencialidades que tiene cualquier persona desde una dimensión física, una dimensión mental y una dimensión social. Cuando nosotros hablamos de capacidad laboral como tal, debemos tener presente que es aquello que nos permite desempeñarnos más que en un trabajo en una misma situación de empleo. Y esto es lo que es susceptible de calificación a la hora de emitirse o de solicitarse un dictamen. Ahora bien, ¿qué quiere decir entonces el concepto de capacidad ocupacional? Este es un concepto nuevo, es un concepto novedoso, es un concepto que no existía en el decreto 917, pero que es un concepto de un profundo análisis en la construcción de la herramienta. Un ejemplo concreto es el siguiente. Con la herramienta 917, nosotros tendimos a generalizar que la capacidad laboral es la misma para un bebé, para un niño, para un adolescente, para un adulto y para un adulto mayor. Sin embargo, en términos prácticos,
El ser humano en cada momento de su vida tiene unos roles específicos. Por lo tanto, la capacidad ocupacional se relaciona específicamente con esos roles que son propios de cada etapa del ciclo vital. Para efectos de la herramienta, este concepto se enriquece con el análisis de lo que es la calidad de la ejecución cuando se lleva a cabo la ejecución de algunas o de muchas actividades de la vida diaria y de las ocupaciones específicamente. El concepto de capacidad ocupacional y de capacidad laboral en conjunto tomarán un rol importante a la hora de calificar el título 2, porque nos va a marcar tendencias muy significativas y sobre todo una claridad conceptual para poder valorar y calificar como debe ser a las personas de acuerdo a su ciclo vital. ¿Qué quiere decir eso? Que realmente en un bebé nosotros vamos a estar valorando y calificando según el objeto del dictamen la capacidad ocupacional y no seguiríamos cometiendo el error conceptual de decir que en un bebé o en un niño estamos calificando una capacidad laboral cuando teóricamente, conceptualmente y en la práctica real esto no es así.